Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí teníamos pedidas 2 palabras, 3 palabras. Os ruego brevedad y también a los miembros de la mesa brevedad en la respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Medrano. Yo he efectuado una pregunta a través de la web. Me refería a si los proyectos de construcción de infraestructura pueden ser considerados como contenedores de información ambiental. Concreto un poco la pregunta que hice previa a las intervenciones que ya he escuchado y la pongo en relación con el deber de asistencia que le corresponde al órgano competente. Entonces, parece que aquí se produce la dualidad entre los dos derechos de acceso, el acceso a la información y el acceso a los documentos. El acceso a los documentos entiendo que es regulado por la ya citada Ley 30 como una de las restricciones a las que se ve abocado el gestor para normalmente denegar la petición, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto a través de este deber de asistencia se puede, digamos, reconducir la solicitud? Y me refiero, por ejemplo, a un caso concreto, pero es un supuesto, no es realidad. Si una asociación o ciudadana o profesional solicita el proyecto de construcción o los proyectos de construcción modificados y complementarios de la línea 1 del Metro de Sevilla, no creo que se le diera en ningún caso. En cambio, si solicita para hacer un estudio comparativo la información presupuestaria para comprobar si es sostenible el metro en superficie en vez de vías subterráneas, en fin, hacer un estudio económico en ese sentido, sí que habría que aportar esa información. ¿Quién va a contestar a cada una, ¿no? ¿Quién puede contestar esta primera? Siguiente. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Anguita, de la Federación Provincial de Ecologistas de Nación Sevilla, una de las personas que ha llevado a cabo el análisis de esos 406 expedientes. Lo hemos hecho porque precisamente a la hora de tratar con las administraciones veíamos que nos hacía falta de alguna forma poner sobre el papel lo que estaba ocurriendo y que no fueran simples opiniones o... yo, el representante de la administración, que cuando habla de la inyección en vena de los funcionarios que tienen de muchos años atrás, hasta cierto punto no estoy de acuerdo, ¿no? Yo le diría primero que hay muchas clínicas de desintoxicación a las que podrían ir muchísimos de esos funcionarios en toda Andalucía. Y en segundo lugar, yo creo que tampoco corresponde a eso. Yo creo que responde claramente a una actitud de opacidad de la administración, que sí, que es tradicional, pero que se sigue dando a día de hoy. Los funcionarios no quieren que se sepan el contenido de los expedientes porque sencillamente son extraordinariamente delicados. A través de ellos, de la consulta pública de los mismos, los ciudadanos pueden tener acceso a lo que se hace bien dentro de la administración y también a lo que se hace mal. De esto son muy temerosos los funcionarios. La estrategia es dilatar al máximo, poner todas las trabas posibles, forzar de alguna manera que el ciudadano tenga que acudir a los tribunales sabiendo lo que eso implica, ¿no? En costes de recursos económicos y también humanos, ¿no? La administración es perfectamente conocedora de esto. Otra de las estrategias que sigue la administración forma parte de lo que ahora un poco está de moda, es una línea que se ha trazado ahora, que es la de la parte interesada, ¿no? O sea, después de mucho trasiego, de muchos vaivenes, de muchas respuestas, de muchas solicitudes, de mucha argumentación por nuestra parte, parece que se sigue una línea en la que no se nos considera parte interesada en determinados expedientes, que son sensibles porque son expedientes que afectan a la economía de la región, aparte de la economía de la región, y se encargan informes jurídicos muy elaborados, muy complejos, y se encargan
desde altas instancias de la Administración, precisamente para que de ninguna forma podamos tener acceso a ello, al no considerarnos parte interesada, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto ya nos ha pasado varias veces, ¿no? Hay un informe jurídico en estos términos, se nos ha presentado otro desde la Delegación de Innovación, de la Consejería de Innovación de Huelva, muy parecido, y bueno, si solicitábamos, por ejemplo, la consulta de distintas partes del expediente de una mina, en este caso de Río Tinto, pues si una de esas partes correspondía a la construcción de una balsa de aguas residuales de la mina, bueno, pues se dice sencillamente en esos informes jurídicos que eso no forma parte de la información ambiental. Y si no forma parte de la información ambiental, nosotros no somos parte interesada. Y yo creo que esto también en la ley queda claro. Cualquier proyecto que pueda tener, no que tenga, sino que pueda tener incidencia ambiental, se puede considerar información ambiental. Y por lo tanto nosotros tenemos derecho a ella. Bueno, en cuanto, para finalizar, con los 406 expedientes, yo le haría una última pregunta al representante de la Administración. ¿Qué hacemos con ellos? Porque eso está ahí. Nosotros tenemos dos opciones. Darlo a conocer a la sociedad, pero también darlo a conocer a otras administraciones que nos pueden ayudar a resolverlo. Por ejemplo, a la UNESCO y, por ejemplo, a la Unión Europea. Hace 2 o 3 años yo recuerdo que en Extremadura, por el proyecto de la refinería Balboa, se llevó al Estado español y se le condenó por falta de información ambiental precisamente. Le pregunto si nosotros tenemos que vernos en esas también, a base de denuncias y hacer que todos, porque todos tendremos que pagar las multas que pudieran llevarnos, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Allí había una palabra pedida y luego allí la última. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Mi nombre es Isidro Maqueda y pertenezco a la plataforma Andalucía Libre de Fracking. Para quien no lo sepan lo que es el fracking, es una técnica muy peligrosa de extracción de gas para la que la Junta de Andalucía, en principio, ha autorizado 3 permisos en Andalucía, 2 en Jaén y 1 en Sevilla, se llama la zona Penélope. Como no se sabe exactamente si es fracking, fractura hidráulica en castellano, o no, desde Ecologistas en Acción se le pidió información a la Junta de Andalucía. Yo quiero hacer ahora, la contestación que nos ha dado ha dejado mucho que desear, pero quiero coger las palabras del interviniente que decía que el acceso a la información pública es un indicador de calidad democrática. Quiero quedarme con esa idea. Quiero también quedarme con la idea que el profesor Jordano ha dicho que la Administración tiene la obligación de asistir adecuadamente a quien solicita. O bien, porque si la petición es imprecisa, nos indique cómo concretarla, o bien, porque si no es su competencia, remitirnos al lugar pertinente. Con esto, quiero decir, la contestación que nos ha dado la Junta ha sido que las solicitudes que las empresas que han pedido hacer las exploraciones de gas no convencional, ellos no tienen ni idea si van a hacer fracking o no. Es la contestación que ha dado, que en el expediente no lo pone, ¿no? Y me llama la atención porque precisamente que dijo el profesor Jordano que es autoridad ambiental, y contestó, quien posee la información. Al parecer, la Junta en este caso no debe de ser autoridad ambiental, puesto que la contestación que nos ha dado es que no tiene ni idea. A nosotros nos ha dolido mucho porque, quien no lo sepa, el fracking se quiere implantar en Andalucía, igual que en el resto del Estado español, y tiene un serio problema porque tiene que atravesar los acuíferos. O sea, sin gas se puede vivir, sin agua no. Y usted creo que es responsable también de aguas, ¿no? Coordinador general de Secretaría y de aguas. Entonces, todo lo que es el Aljarafe, que si bien los pueblos están delimitados en sus territorios, el acuífero no está delimitado. O sea, en el hecho de que en un pueblo u otro se autorizara, podría dar lugar a que no haya ni reservas para la sequía, sino que directamente nos quedáramos sin agua. ¿Con esto qué quiero decir? O sea,
la fractura hidráulica es una técnica de alto riesgo. Y nosotros no entendemos cómo la Junta de Andalucía calla cuando se le pregunta y echa balones fuera, porque si realmente no sabe a qué se dedican las empresas norteamericanas que son expertas en fracking, al menos la contestación es o bien que no digan dónde o bien que se van a interesar, pero en ningún caso pegarle una patada a la pregunta. Entonces, eso con respecto a la Junta, y me gustaría que el señor Jordano, si pudiera, pues nos orientara un poquito de cómo reconducir, aunque ya ha dicho algo, ¿no?, de cómo reconducir la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí allí y luego la última, y que hay una por internet y cerramos ya. Hola, ¿se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. Me parece que para garantizar el acceso a la información medioambiental hace falta dos cosas fundamentales. Primero, un cambio en la actitud política y segundo, un cambio en la cultura democrática y de participación de los funcionarios. La actitud política, además, depende de si es una administración medioambiental o una administración que no lo sea. En el caso de la administración medioambiental, los funcionarios la conocen bien, saben que la información tiene que ser accesible, etcétera, pero depende del político de turno, y esto es lo que no es posible, no es admisible. O sea, no puede ser que la información medioambiental dependa del talante del político. Tiene que haber un protocolo claramente estipulado donde los instructores de los expedientes sepan que ellos son los responsables dentro del marco legal de facilitar información o documentación a los ciudadanos. Yo os podría dar muchísimas anécdotas, no las voy a dar, evidentemente, de qué ocurre cuando va a hablar con un instructor. Primero tienes que explicarle que él es el instructor. Oiga, esta información. No, el delegado dice, estoy esperando que... El delegado no tiene nada que decir, es usted que es el instructor. Yo no soy el instructor. A ver, usted no es el que lleva el expediente, usted no es el jefe de departamento, sí. Usted es el instructor. Que yo soy el instructor, consulta. Oiga, que dice que yo soy el instructor. Sí, usted es el instructor. Bueno, al final aparece quién es el instructor. Si le pide uno por la ley de procedimiento administrativo que identifiquen al instructor, jamás contesta la administración. Jamás. Depende del delegado. O sea, no puede depender la información medioambiental y los derechos de los ciudadanos de la actitud del político. La legislatura anterior hemos tenido una legislatura nefasta dentro de lo que es la Consejería de Medio Ambiente. Ahora ha cambiado positivamente, pero no puede ser, porque a lo mejor que viene después vuelve otra vez a decir ni un papel ni a los ecologistas ni a nadie. Nosotros que somos muy pesados. Pero los que no son tan pesados, a la segunda no van más. Nosotros vamos 18 veces, ¿no? Y si yo no tengo ni contar las que van. Lo curioso es que cuando es otra administración, por ejemplo, antes se comentaba lo de las autopistas, si es Fomento o incluso si es Cultura, que se pregunta por un jardín bien de interés cultural. Hemos tenido un caso en Cádiz que saqué un trago que era Vic, y pregunta, da información, o una administración urbanística. La respuesta que te dan cuando se le pide por el derecho de acceso a la información medioambiental es que ellos no son administración medioambiental y que a ellos no les incumbe esa ley. Hay que explicarle que la ley es para todo el mundo. Pero no lo digo de broma, lo digo completamente en serio. A un ingeniero, jefe de servicio de una obra que estaba talando unos árboles, se le pide, bueno, ¿y ustedes por qué? Y parte interesada, y una discusión. Al final le damos la ley de procedimiento administrativo, le damos la ley de acceso a la información, se la leemos delante. Y el hombre se queda sorprendido, dice, pero yo tengo que cumplir esa ley. Usted tiene que cumplir esa ley, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, tanto por parte de la administración no sé quién, la Federación de Municipios y Provincias y la propia administración autonómica, había que dar cursos específicos a los funcionarios para que sepan cuál es el papel de un instructor y cuál es la responsabilidad de un instructor, que yo estoy de acuerdo con Jesús que no debe ser penal, pero sí administrativa. O sea, cuando un instructor incumple el derecho de los ciudadanos, debe haber un régimen sancionador de empleo y sueldo, es una cosa que digan, mire usted, que esto no le puede salir gratis, decir, pues yo no di un papel, yo estoy muy cómodo sin dar papel. Y después, bueno, en el tema de preguntas muchas veces también se contesta sin contestar, y cuando se reitera te dicen que ya te han contestado. Voy a poner dos ejemplos que te voy a dejarte reír. Porque efectivamente, José Manuel, la información general en la página web de la Información General Medioambiental está muy bien. Pero cuando uno se va al caso concreto de un expediente en una delegación provincial, en un parque, es imposible, es dificilísimo. Nosotros en el Parque de Grazalema, yo soy representante de Ecologistas en Acción en la Junta Rectora, tenemos 42 preguntas pendientes. Mañana hay Junta Rectora, daremos otra vez la tabarra. Yo las leo las 42 en todas las Juntas Rectoras, bueno, cada vez son más, claro. Y algunas de ellas de hace 10 años. Hace 10 años, además, Defensor del Pueblo, hemos dado la relación entera de todo lo que está pendiente. Bueno, las respuestas algunas son alucinantes. Voy a poner dos ejemplos. Se pide el pliego de condiciones porque han privatizado la oficina del parque. ¿Cómo es que han privatizado la oficina del parque? Esto es una empresa privada, ya vamos a decir, ¿pues esto qué es? Solicitamos, después de muchas reiteraciones y tal, la contestación de la Directora General de Participación Ciudadana es que el pliego de condiciones es el estándar utilizado por la Consejería de Medio Ambiente en las concesiones administrativas de los equipamientos públicos. Muy bien, pero ¿dónde está? No te lo dan. Y ya, para cosa increíble, en una Junta Rectora, con una pregunta que voy a hacer ahora, en una Junta Rectora, en los órganos de participación,
pues se hacen, no se cumple la ley de procedimiento administrativo en algunos casos, se votan en puntos que no están en el orden del día, entonces nosotros reclamamos que eso no puede ser, la ley de procedimiento administrativo. Pedimos un informe jurídico porque dicen que ahí no es de aplicación la ley de procedimiento administrativo. Se pide el informe jurídico, no nos lo dan, y después de mucha reiteración nos contesta la directora general diciendo que efectivamente el informe jurídico se hizo con fecha tal y tal por los servicios jurídicos de la Junta, y a la demanda de que nos lo den, porque a petición nuestra nos contesta que desconocemos si esa entidad tiene ese informe. Pues eso estoy pidiendo. Reiteramos la petición y dice que ya nos contestaron con fecha tal, que es la otra, la que dice que desconocemos. 2 años llevamos pidiendo el informe. Bueno, ya 2 preguntas, porque ya anécdotas podía contar 500, ¿no? 2 preguntas. Una, antes comenté el tema, hay órganos de participación en ayuntamientos, Consejo Municipal de Medio Ambiente, con la Junta de Andalucía, la Junta Rectora de los Parques Naturales, los patronatos, etcétera, etcétera. Cuando se hace ahí una petición de información y no te contestan y se dice que están incumpliendo la ley de acceso a la información medioambiental, ¿esto es así o solamente se regiría por el reglamento de régimen interior que dice que las preguntas en esos órganos y tal? Porque yo creo, vamos, pienso, a lo mejor estoy equivocado, que si yo presento una solicitud de información en un registro, pero tiene validez, evidentemente, pero si lo hago en un órgano de la administración donde consta en acta que solicitamos tal documento y después reclamamos diciendo que no se nos ha aportado en el MED, dice que es que eso no se ha hecho la solicitud porque eso hay que hacerlo por vía registro, no lo entiendo. No, pero en efecto, claro, no estoy de acuerdo. Tiene que ser por registro. No, si consta en acta de un órgano que se hace una petición, ¿eso no es petición de información medioambiental? Tienes que hacerlo por registro. O sea, tú te diriges a... La forma de dirigirse a una administración es a través del órgano adecuado. No es un órgano de la Junta de un órgano de participación el órgano adecuado. O sea, tú puedes expresar ahí tu posición como representante, pero no es la forma de solicitarlo. Yo creo que la fórmula correcta sería hacer... Pero se hace constar en acta, solicito, se nos aporta información sobre tal y tal tema dentro de la competencia de ese órgano. Eso no es derecho... Yo creo que la forma de hacerlo correcta es por registro. Recomendación, ¿no? Jurídicamente está bien denegado. Esa es mi opinión, ¿no? Sí. Vale. O sea, que además de hacerlo al día siguiente el papel. Eso es una solicitud que debes de hacer... Es que es la forma de que hace fe de que está hecha por registro. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Sí, pero no es la forma de presentar una solicitud. La última palabra la tenemos ahí. Y luego hay una por internet, creo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juanjo Carmona. Y bueno, en este caso hoy voy a estar aquí como letrado exclusivamente porque algunos me conocéis por otras cuestiones. Y bueno, en primer lugar, yo he sido asesor en un ayuntamiento y le doy la razón a él. O sea, en los ayuntamientos la gente no conoce esta normativa. Cuando yo estaba allí de asesor ha venido alguna pregunta por esta normativa y ni siquiera el secretario del ayuntamiento sabe a qué se tiene que... Se va a la norma, vuelve a contestar con la ley 3092, se quiere agarrar a esa, dice que esta no te vale. O sea, la confusión, sobre todo a nivel local, es mucha, no, muchísima. Y después hay una cuestión que yo, bueno, creo que estamos no mezclando, Juan también la ha comentado un poco, que es que una cuestión es la información ambiental como tal, que la Junta de Andalucía está haciendo un gran avance y eso hay que reconocerlo y tal, y otra cuestión muy diferente es donde se encuentran, sobre todo la resistencia, es en los proyectos concretos, porque el ayuntamiento no te ve como un aliado. Normalmente estos problemas a nivel local es donde se dan muchísimos, la Junta de Andalucía también, pero a nivel local el ayuntamiento no te ve como un aliado para que tú puedas mejorar ese proyecto de cantera que se quiere presentar en el pueblo o demostrarle de que la cantera no va a ser positiva para el pueblo. El ayuntamiento lo único que ve es que hay un proyecto que se va a poner en marcha donde hay un dinero que se va a colocar, donde se han prometido un montón de puestos de trabajo que siempre son después mentiras. Yo creo que si hiciéramos algún día un estudio sobre los puestos de trabajo que se dicen que se van a crear en cada proyecto y lo que al final resulta, nos íbamos a quedar muy sorprendidos. Y el propio ayuntamiento es el primer promotor o sea, se convierte en el primer promotor del proyecto y en su máximo apoyo. Con lo cual, lo único que hace es ponerte trabas para que tú puedas acceder a los expedientes en condiciones normales y ya le puedes nombrar la norma que tú quieras, que lo único que hace es ponerte trabas y más trabas y más trabas. Tú le hablas de la ley de acceso a la información ambiental y ellos te vuelven a responder con la ley de procedimiento administrativo. Entonces, hay que diferenciar, yo creo, básicamente esos dos casos. O sea, un caso es el que tú estás diciendo, y es verdad, acudimos mucho a la información ambiental que empieza a dar la Junta, se ahorran muchísimos costes, se ahorra muchísimo trabajo, pero eso es información muy general. Ahora, después, el proyecto concreto es donde encontramos siempre muchísimos problemas en todos los ámbitos, en la Junta también, pero sobre todo a nivel local es algo ya sistemático, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por parte en este caso de la Junta, por trasladarle a los ayuntamientos qué es esta ley,
qué significa y cómo tienen que cumplir la misma, ¿no? Lo que no puede ser es que tengamos que recurrir una y otra vez, volver a recurrir, los tribunales efectivamente están colapsados, casi nunca te van a dar ningún tipo de medida cautelar porque se agarran a las sentencias del Supremo y casi tendríamos que poner fianzas millonarias, es imposible, con lo cual, bueno, a eso hay que darle una solución, hay que darle una solución práctica. Lo que no puede ser es que la ley se esté incumpliendo reiteradamente y no se haga nada por parte, en este caso, por ejemplo, bueno, de la Junta de Andalucía, yo creo, porque es en parte quien tiene que liderar este proceso a nivel municipal. La Federación de Municipios y Provincias yo creo que ni se va a dedicar a ello ni le interesa. Manolo. Hola, buenas tardes. Como saben, la jornada se está retransmitiendo a través de Internet y en Facebook y Twitter, y voy a trasladarles 2 preguntas por petición de los interesados. Una, yo puse la denuncia contra una empresa contaminante y he pedido que me informen si se ha sancionado o no a esta empresa. Y me contestan que yo no tengo derecho a conocer esa información, aunque haya sido el propio denunciante. ¿Esto es legal? A mí me parece un abuso. Esta la envía Víctor. Y una segunda pregunta dirigida al representante en la mesa de las asociaciones ecologistas. Dígame un proyecto que le gustaría que fuera un perfecto ejemplo de información y participación ciudadana que ahora mismo está en marcha. Esta es anónima. Ah, muy bien. Bueno, pues si os parece, yo creo que tenemos suficiente materia como para que hagamos una ronda, y dado que son las 7:30 y que estamos aquí desde las 4 de la tarde, que tenemos mérito, pues yo creo que damos una ronda a todos los de la mesa. De las preguntas que se han hecho, si tenéis claro quién la va a responder cada una, pues la respondéis, y luego alguien quiere añadir cualquier otra cosa, se añade y nos vamos, si os parece. La primera pregunta la hacía Isabel, era un tema de acceso a documentación, creo recordar, y no sé quién, Jesús dice que es suya. Bueno, pues me da lo mismo. Pues Ignacio, venga tú. Sí, desde luego no voy a contestar tan bien como Jesús, pero para que él me corrija, porque también estos temas a veces suscitan dudas. Es un tema de... os recuerdo que era... ¿No se oye? ¿Ahora? Era relacionado con la posibilidad de acceso a un proyecto de construcción, el modificado, el complementario. En concreto hablamos de la línea 1 de 1 metro, por ejemplo, el de Sevilla, ¿no? Y planteabas que si eso sería accesible, y sin embargo sí es accesible si lo planteas como una información presupuestaria basada en un tema de sostenibilidad, ¿no? Primero quería saber, ¿se puede entender que un proyecto de construcción es información ambiental? Medioambiental, eso es lo primero. Suponiendo que sí, a lo mejor no todo el contenido del proyecto, pero sí contiene información. Entonces, si hubiese alguna pregunta, alguna solicitud para acceder a ese proyecto, si lo pide como petición del documento, puede haber más impedimento en poderlo servir que si se pide como la información contenida en ese documento más concreta, ¿no? No sé. Todo un poco en clave de cómo asesorar al solicitante para que sea fructífera la petición, ¿no? Hombre, en principio la pregunta es un poco sobre el concepto de información ambiental, que la ley ha hecho amplísimo. Tan amplio es que es difícil que se escapen cuestiones como esta. Evidentemente, una construcción de una línea de metro tiene una incidencia, cuando menos potencial, en el medio ambiente. A partir de ahí, la información relacionada con ese proyecto de construcción es información ambiental. Después podríamos entrar en las posibilidades de excepciones, porque en el proyecto pudiera existir una parte que pudiera estar sujeta a secreto industrial, por ejemplo. Pero ahí entraría la Administración la obligación de desagregar datos. Es decir, no te voy a dar este documento en concreto que está protegido por la Ley de Protección de Datos, por el secreto industrial, pero te tiene que dar acceso a todo lo demás. La posibilidad de que te plantearan que se trata de un proyecto y que todavía está dentro de un expediente que no está concluido porque solo es un proyecto, con la Ley de Información Ambiental eso ha quedado bastante claro, sobre todo por la jurisprudencia, que si ese documento, ese proyecto ya está terminado y entregado, aunque no se haya aprobado todo el procedimiento de construcción, sí te tendrían que entregar porque el documento tiene sustancia propia y no necesita de ninguna actuación posterior. Es decir, no está trabajando el arquitecto todavía activamente en la redacción del proyecto. Yo no creo que sea necesario plantearlo en unos términos tan estrictos donde pidas exclusivamente el documento que más incidencia ambiental tiene en el proyecto,
pero en último caso tendrías también el derecho de vista, que te permite ver el documento para seleccionar de todo ese proyecto, que puede ser un proyecto de construcción de una línea de metro, imagino que tiene que ser 5 vagonetas enormes llenas de documentación, pero podrías ir al índice para saber qué documentos de todos esos te interesan, porque el mayor problema podría ser de la transferencia física de una documentación tan amplísima, pero en principio información ambiental, para mí sí. ¿Tendrías derecho a acceder a ella? Para mí sí. ¿Te podrían denegar algo? Solo aquello que esté sujeto a alguna excepción muy concreta y específica. Protección de datos, protección de la propiedad intelectual o de lo secreto industrial. Ecologista de Nación Sevilla, no me acuerdo lo que habías preguntado exactamente, pero no sé si alguien ha recogido tu pregunta. Sí, perdona, la administración. Sí, ya te lo pongo en pie perfectamente. Si vale de algo, desde el punto de vista personal, a lo que tú has planteado antes, absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Desde el punto de vista de la administración, también como funcionario público, absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho. De todas maneras, mi pregunta no ha sido tan inocente. Ya. Hay informes jurídicos de letrados que dicen justamente lo contrario y a veces tratas de ser pro acceso y no puedes serlo, porque hay informes que dicen justamente lo contrario, que no es información ambiental. Por eso quería un poco instrucciones, claves, complicidad para cómo poder sortear esta cuestión. Vamos, yo soy animal jurídico y salto. Yo creo que realmente es obvio que había una intencionalidad en lo que preguntabas, porque si no, no se hace esa pregunta. Entonces, yo creo que es difícilmente... Lo que pasa es que me temo que no, ante lo que dices no queda más remedio que batallar, que es la gran tragedia de la información ambiental, que te obligan a ir a un tribunal. Yo creo que es difícilmente discutible que eso sea información ambiental, porque el concepto jurisprudencial es que directamente es amplísimo. O sea, terminaríamos antes diciendo lo que no es información ambiental que lo que es información ambiental. Es decir, tiene ya que ser, o sea, cuando se han visto denegaciones son porque yo estoy solicitando si tú en el producto alimentario estás utilizando transgénicos, ya, o sea, es una cosa ya muy rebuscada e indirecta que ya no, se escapa de la información ambiental. Pero en realidad, si cogemos el artículo 2, que es el que hay que ver, el 2 de definiciones, tanto de la ley como de la directiva, ahí es lo que se ve que es una actividad que puede afectar al medio ambiente. Entonces, y fíjese usted, ¿cómo me va a discutir que es una actividad que afecta al medio ambiente si está sometida a técnicas de prevención ambiental? Con lo cual, usted no me puede discutir eso. Y desde luego, frente al vicio de pedir, la virtud de no dar. Es decir, yo pediría lo más amplio posible. Y el proyecto entero, por supuesto, que eso es, como bien ha dicho Isidoro, es cuestión de memoria digital, ¿no? Que es muy sencillo darlo, ¿no? Si se quiere dar, desde luego. Y luego hacer esa petición y luego subsidiaria. Y si usted cree que esto no está, o sea, yo no lo plantearía como alternativo, sino como subsidiario. Pues entonces, como tú has visto muy bien, que se ve que conoces la materia, pues por el análisis coste-beneficio comparativo, ¿entiendes? O, desde luego, pidiendo los documentos que, desde luego, no te pueden negar porque están sometidos, porque hay jurisprudencia. Es decir, el estudio de impacto ambiental, difícilmente, o la memoria ambiental, difícilmente te lo pueden negar porque hay jurisprudencia que dice que está, sin duda, sometido a libertad de información. Entonces, yo creo que la técnica de plantearlo es, vamos a por la mayor y subsidiariamente, si no, tal, si no, tal, si no, tal. Yo creo que sería la forma de plantearlo. Y luego invocando, lo que tienes que hacer es, invoca toda la jurisprudencia, que hay muchísima ya, en el estudio este que os he dado de Lucía Casado, tienes 4 o 5 sentencias donde se ve que el concepto no puede ser restrictivo. Veamos, lo triste, yo no sé si os dais cuenta ya a la altura de esta tarde, es que por encima del deber ser se impone una práctica que es muy obstruccionista y que realmente me reafirma en el comentario de santidad antes realizado, porque Job era la paciencia, que es la que tiene Isidoro cuando solicita información ambiental.
Es una virtud de pura santidad. Te estabas contestando tú, ¿no? Bien, con respecto al planteamiento que se hacía por José Luis Anguita, creo que era, ¿no? Bueno, incluso en algunas otras intervenciones yo creo que se hacen muchos juicios de valor, ¿no? Cuando hacéis este tipo de intervenciones. La verdad es que situaciones específicas y a contrario de lo que debería de ser hay en todos los sentidos. Cuando uno analiza cuestiones específicas, pues también puede contar situaciones verdaderamente paradójicas de solicitud de información de la Administración a grupos ecologistas para velar por determinada cosa y información que no se suministra a la Administración, pero que son cuestiones muy concretas, ¿no? Que se pueden utilizar para poner en valor elementos singulares que no pueden ocultar la realidad compleja que es esto. Lo que quiero decir es que evidentemente la práctica, y lo hemos venido diciendo a lo largo de la tarde, pues es una realidad contraria a lo que se debería de imponer con la nueva normativa. También es cierto que la Administración que tenemos es la que es, no es otra. Si supusiésemos que hay miles de demandas para acceso a expedientes, intentando diferenciar lo que ya también se ha dicho aquí, lo que es la información, que eso no tiene importancia porque la información y esta difusión sí tiene en otros pilares de la información ambiental, y no estamos hablando aquí de eso, estamos hablando de un aspecto jurídico en el que, insisto, yo no soy especialista, un aspecto enfocado a ser parte de un procedimiento o de un expediente, y esa es una parte pequeña dentro del contexto global de la información ambiental. Bueno, pues si la Administración actual que tenemos se tuviese que dedicar los 406 expedientes, eso que tú comentas ahora, que llevan no sé cuánto tiempo llevan rodando, si son años o son meses o lo que sea, a responderlos en un plazo de un mes. Imaginaos que la actitud proactiva y de predisposición, que es lo que está trasladando la Administración a responder con ese criterio, si entre todos lo conseguimos, no hay recursos capaces de ponerse a analizar un expediente para separar qué es propiedad intelectual, qué es dato personal que se ve afectado, qué documento puedo retirar de un proyecto que a lo mejor es así para poder dar acceso al conjunto del documento. El gestor dice, yo es que no puedo dedicarme a eso, tengo que hacer la gestión de lo otro, ¿no? Es compleja la Administración que tenemos y la actitud normalmente es, me baso en lo que siempre he tenido que utilizar en mi gestión para responder a esto. Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Bueno, dicho esto, ¿qué hacer con los 406 expedientes, eso que me has comentado tú, ¿no? ¿Nos vamos a los tribunales internacionales, nos vamos a no sé qué? Hombre, yo acabo de responder hace una semana a una situación similar, vinculada con una denuncia que nos llega a nosotros por primera vez como consecuencia de una denuncia ante el Tribunal de Seguimiento de Aarhus, en la ONU, y al Tribunal Superior de Justicia de Ginebra, por una solicitud de información ambiental que lo es y que se ha respondido, como decís vosotros, de una manera kafkiana. Y cuando tú lo ves, dices, esto no puede ser, ¿pero por qué pasa esto? Pasa por todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿eh? Probablemente, si la especificación de las cosas va como antes decía Isidoro, muy clarita, pues el funcionario que lo ve tiene marcada la pauta clarísima de por dónde tiene que responder, probablemente, ¿eh? Pero con 406 expedientes, la situación que me comentáis, pues normalmente el procedimiento que existe es el procedimiento de recursos. Yo no sé hasta dónde habrán llegado los expedientes reclamando a la Administración. Hay un recurso de alzada que no sé si es aplicable. Pues si están... Pues entonces es de ejecución de sentencia, yo qué sé. Pues... Se oponen con todos sus medios a suministrar la información. Hemos llegado al Superior de Justicia, en el caso de Cobra las Cruces, y si eso se lo trabaja bastante y lo conoce muy bien, nos da la razón ahí. La Administración, en este caso fue la Confederación Hidrográfica ¿de? Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Supremo. No, el Superior. Y llegó incluso al Tribunal Supremo, pero que estamos así. Entonces, ¿qué posición nos deja? ¿Tenemos que recurrir a los tribunales ordinarios
No, hombre, yo lo que os diría que ante la disposición, que es lo único que puedo trasladar, ¿no?, de la Administración andaluza, trasladaría el conjunto de los 406 expedientes, no los tochos, evidentemente, sino el planteamiento de eso como si fuera una alzada al actual consejero de Agricultura y Medio Ambiente, haciendo relación de los derechos en relación a la información ambiental, como un primer paso, ¿eh? Luego ya pues están todos los mecanismos jurídicos que pueden ser internacionales. No, me temo que para eso hay plazo y ha expirado, porque el recurso de alzada tiene un plazo y la mayor parte de los expedientes, algunos son de hace 4 años, ya están fuera. Son actos que han devenido firmes y consentidos. Yo creo que el planteamiento es más una denuncia ante la Unión Europea. Juan Clavero. Mira, José Manuel, en la relación directa con la Administración no es la información que pasáis, que no la hemos minusvalorado, todo lo contrario. Hemos dicho que hay mucha información ambiental, pero cuando se solicitan temas de gestión concreta es donde está la resistencia abismal, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, porque no puede depender del talante del responsable político. El instructor tiene que entender que está regulado y que es el que tiene que atender al público. Y no puede ser, es que estoy pendiente de que el delegado me diga si te lo doy. Es que eso es lo normal que nos encontramos. Eso tiene que estar absolutamente regulado. Y lo que no hay un protocolo que debe de estar en toda la administración, no en la medioambiental, porque además creo que muchos de esos expedientes que nos han contestado no son de la Consejería de Medio Ambiente. Que tú has entendido que de la Consejería de Innovación, que yo creo que no ha contestado nunca ninguna, ¿no? Eso es el 100% de denegados, de no contestados. O sea, que en general, no solamente a la Consejería de Medio Ambiente, que creo que es la que más ha contestado, ¿no, José Luis? ¿Me equivoco? La que más contesta a la Consejería de Medio Ambiente, no a todo, pero la que contesta. Y pongo un ejemplo concreto que me parece particularmente grave porque además es un tema que ha terminado en el Defensor del Pueblo, que es la solicitud de respuesta a las alegaciones. Hay un plazo de información pública, los ciudadanos presentan alegaciones, que es un curro gratis que nos pegamos, de colaboración, porque es decir, mire usted esto, esto y esto y esto. Se aprueba el proyecto, oiga, que quiero que me conteste las alegaciones ambientales, me refiero a la declaración de impacto ambiental, la autorización ambiental unificada y tal. No contestan, nunca. Y cuando se reitera y se reitera, lo grave ha sido que nos han contestado que no nos tienen que contestar. No, pues eso es totalmente... No, pero eso lo conoce Ignacio. Nos han contestado que no nos tienen que contestar porque la JICA no obliga a contestar. Respondemos nosotros que la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a contestar las alegaciones fundamentadas. Ha llegado el Defensor del Pueblo le pide a la Junta que conteste, a la Junta de la Consejería que contesta las alegaciones y contesta que no tiene que contestar. Otra cosa porque no las ha hecho, que es lo fuerte del tema, ya nosotros sabemos de qué va la historia. Es de una macrourbanización, de la AU, de una macrourbanización. Pide el Defensor del Pueblo a la Junta que anule toda la autorización, y tú lo podrás explicar mejor, porque se ha incumplido flagrantemente el derecho de los ciudadanos a participación pública y tal, por tanto, que anulen el procedimiento y pide el principio. La Junta ha dicho que no piensa anularlo. Entonces, en esas actitudes, en proyectos concretos, donde se vulnera realmente el derecho de los ciudadanos a participar, y el hecho de que se nos niegue contestación a las alegaciones parece fortísimo, porque es un trabajo gratis que hacemos la Administración. Y el hecho de que el Defensor del Pueblo le haya advertido que están incumpliendo y que la Junta ha contestado que no piensa contestar, me parece mucho más fuerte todavía. O sea, entonces, ¿a qué nos queda ahora? Pues efectivamente, ya la Unión Europea presenta una denuncia por vulneración de la Directiva de Acceso a la Información Medioambiental y tal. Pero claro, esto será dentro de 3 años, de 4 años, pero el talante político tiene que cambiar. Y esto tiene que estar absolutamente protocolarizado, que no dependa del político. Y esto yo creo que es el gran avance que hay que dar y que se sancione al funcionario, como en otros casos, un funcionario que no va a trabajar, un funcionario que se lleva el ordenador a su casa, me imagino que eso hay sanciones, ¿no? Pues tiene que haber una sanción administrativa al funcionario que no cumple con la obligación. Y no es un problema de avalancha, porque si un funcionario o un instructor está colapsado, no pasa nada por ponerse en contacto con el demandante y decir, mira, no puedo esperar 15 días más, del mes y medio, de verdad, que somos razonables. Pero cuando uno está 5 o 6 años y no contestan y no contestan y no contestan y terminan el Defensor del Pueblo y siguen sin contestar, esto es lo que es inadmisible, de verdad. ¿Se escucha? Sí, acércatelo. Sí, que yo creo que también hay veces que cuando yo de verdad antes estaba perplejo escuchando la respuesta de la Administración, de verdad, estaba muy perplejo, porque es que una administración, que es que esto es un tema muy complejo, que, a ver, hay cosas que son muy fáciles, es que las cosas se solucionan antes, a ver, exposición pública de un proyecto, estudio de impacto ambiental, está colgado en la web el estudio de impacto ambiental, punto, que hoy en día eso es muy fácil, instrucciones por parte de la Junta para que los anuncios
la información que es clarísimamente ambiental, hay otra que puede tener discusiones, pero la que es clarísimamente ambiental, que es el estudio de impacto ambiental, no tenga que ir uno a República Argentina 22, no sé cuánto, porque hoy en día eso es que no tiene sentido, es que hay unos mecanismos, es que ahora mismo no están viendo en directo esta sesión que estamos aquí teniendo, y hoy en día eso es muy fácil. Y eso le quita problemas al funcionario, que además se quita de tener un montón de gente allí viendo los expedientes, A ver, si tú tienes derecho ahí a ver un expediente durante 30 días y con tu bolígrafo copiarlo todo, ¿qué diferencia hay entre copiarlo todo y hacerle fotos? ¿Qué diferencia hay entre hacerle fotos y que te den un CD? ¿Qué diferencia hay entre que te den un CD y que lo guarden en la web? ¿Vale? Y eso es voluntad política, punto. Eso es voluntad política, eso es muy simple y quita muchos problemas. No, buscar la solución a los 406, me niego además, porque me vaya a estar llamando todo el día, porque mucho lo firmé yo, y yo no quiero ahora, no, hay 200 de ahí un montón de años, no, hablando en serio, me parece, y después decir, no, el problema es que tienen un chip, hombre, no, de verdad, y no es, yo sé que particularizar es un problema, pero que el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación de Sevilla me conteste a una solicitud que diga que se la pida a Innovación, cuando él sabe perfectamente que hay un artículo que dice, como os ha dicho ya aquí, que si tiene la información, no me puede contestar que se la pida al otro. Si tú la tienes también, no me puede contestar eso y lo sabe. Las primeras solicitudes que nosotros hacíamos en el año 2006, cuando empezó a salir la ley, poníamos, por lo menos las que hacíamos desde la Federación de Sevilla, desarrollábamos el articulado de la ley, o sea, el artículo 10 sobre todo, ¿no? Pum, 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 y no sé qué, no sé cuánto, y incluso le decíamos, esta información tiene un plazo de un mes, esta que consideramos más complicada, nosotros mismos consideramos que tiene un plazo de 2 meses, nosotros mismos le hacíamos todo eso, porque entendíamos que la ley acababa de salir y que había que, bueno, nosotros también no la acabamos de leer, pero cuando ya eso ya no es el 2006, ya es el 2012, en todos los encabezamientos de solicitud se dice, en base a los derechos de la ley 3092, de la ley 27-2006, de la ley 11-2007, que son las 3 leyes que estamos aquí hablando, pues no, hay muchas veces que hay muy mala intención, la intención de ocultar, Y con respecto a lo último, es verdad, hay veces que se nos pide, a nosotros muchas veces se nos manda los CDs completos de proyectos en la fase de consulta. En la fase de consulta a Ecologistas de Nación y algunas veces no hemos contestado. Pero es que los de Ecologistas de Nación tenemos vida. Tenemos que, en fin, tenemos vida. Y hay veces que es que no puede. Entonces, la administración es verdad que también no puede, pero vamos a poner los mecanismos para que las cosas sean más simples, ¿no? Bueno. Lleva usted toda la razón en su riña, pero ahora mismo le van a contestar al fracking. Fracking, que no lo he escuchado en mi vida. Bueno. A ver, es que se cruzan tantas cosas, ¿no? Se han hecho tantas preguntas que a uno se le va un poco la idea de quién lo ha hecho, para qué lo ha hecho. No puedo dejar de responder a Isidoro en relación a lo que ha comentado por lo siguiente, porque si vamos a elementos peculiares, a solicitudes concretas, yo creo que una cuestión es la globalidad del tema de la información ambiental, pero esa globalidad variable, y otra cuestión son los elementos concretos. Si entramos en elementos concretos, el problema actual es la confusión que existe por la mezcla de normativa incidente y que afecta a todo el mundo, no solo a los funcionarios. Los funcionarios somos personas, ciudadanos, como todos los que están aquí sentados, y probablemente muchos de los que están aquí son funcionarios, que tienen respeto por la norma y que quieren cumplirla lo mejor posible. El funcionario no es un ser avieso que intenta opacar y no dar acceso a la información. Es una cuestión. Y reclamo para los funcionarios el mismo respeto a tener vida que tienen las asociaciones. El mismo. Bueno, perdón, vamos a ver, es que no quiero entrar por ahí. Si hablamos de lo concreto, tú haces mención a un tema de innovación que fue del día 5, si no me equivoco, publicado en el Boletín Oficial el día 5, de un programa de restauración de una cantera de granito, me parece, de innovación que pone en información pública. Eso forma parte de un procedimiento, de una normativa sectorial como la que me refería con la ceremonia de la confusión, que corresponde como órgano sustantivo a esa
a ese órgano de innovación, de minas, que no requiere trámite de evaluación de impacto ambiental, que no lo requiere la restauración, sí la explotación, no la restauración, y que nosotros intervenimos como cualquier ciudadano y cualquier asociación en hacer un informe cuando nos llegue. Cuando nos llegue. Se hace el día 5. Ecologistas de Nación nos pide el mismo día 5 la información a medio ambiente en digital, porque Innovación ha dicho que se puede consultar por su procedimiento administrativo, que es al que se vincula en tal sitio, en tal sede, no sé cuánto. La pedís a Medio Ambiente, muy bien hecho, y Medio Ambiente responde. Esa información se la tiene usted que pedir al órgano sustantivo porque no la tenemos. No es información ambiental. Es de una autoridad ambiental competente en la materia que no es Medio Ambiente. No porque nos llamemos Medio Ambiente somos la autoridad del todo. Somos de lo que hacemos. La autoridad ambiental en ese caso es Innovación. A quien hay que pedírselo a Innovación porque nosotros no lo tenemos todavía. Si lo tuviésemos, lo daríamos, porque lo dice la ley. ¿Qué hay que darlo en digital? El formato es intrascendente. Hay que darlo como nos lo pidan, en digital, en papel, etcétera. Pero si analizamos casos concretos, que eso es lo que intentaba deciros, todo tiene sus vericuetos. El procedimiento es otro, no está con esta normativa de evaluación de impacto que nos obligaría a nosotros a estar ahí, es de otra manera, pero sí es la ley de acceso a la información ambiental. ¿Qué decimos viéndolo con la globalidad? Pues que nosotros somos los primeros interesados en que esto cambie, en que eso es información ambiental, en que eso hay que suministrarlo, y que hay que suministrarlo en el formato que haya que hacerlo, en que eso debe estar formando, como dice la ley, parte de la red de información ambiental de Andalucía, en que todo el que produce información esté en esa red y se comprometa a normalizar el dato y a facilitarlo, si es que somos los primeros interesados en hacerlo. Pero primero pongámonos de acuerdo en la globalidad y luego analicemos cada tema concreto para no entrar en que esto tiene tantas aristas que es que hace falta un catedrático de Derecho para decirnos si puede ser o no puede ser. Es que eso no puede ser así. El ejemplo que he contado es que no tengo ni idea de lo que está hablando. Pues el documento... No, que la solicitud, no me estás refiriendo a esto porque no tengo... Bueno, pues ni por idea si de lo fuera, que está hablando. por si fuera. Bueno, voy a terminar con lo del fracking que me comenta él, ¿no? Vamos a ver. En el tema del fracking, yo lo que te puedo decir, no como representante de la Administración, personalmente, como experto en información ambiental, es que evidentemente en medio ambiente conocemos de qué va esa tecnología. Sí te puedo decir que técnicamente y desde el punto de vista de expertos en la materia estamos absolutamente en contra de esa tecnología. Lo que no sé es cómo te ha podido llegar una respuesta que dice que la Administración no tiene ni idea de eso. Perdón. Puede ser que te hayan contestado que cuando ha presentado la documentación, quien sea que irá por la vía de mina, por otro elemento sectorial, a la Consejería de Medio Ambiente no le haya llegado la información referida a que se va a aplicar tal técnica en concreto. Cuando se presente el proyecto de explotación, se hará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y en ese caso es cuando nos pronunciaremos sobre lo que se dice que se va a hacer. Ahora es imposible. Por eso me imagino que la respuesta habrá sido, pues que no sabemos lo que... Todavía no hay nada, es que todavía no hay nada, ¿no? Pero no te puedo contestar con conocimiento de causa, ¿eh? Te lo digo... Los requisitos en el expediente o en la solicitud no especificaban la técnica que iban a utilizar de extracción de gas. Pero luego había una segunda parte, ¿sabes? Si estás con este tema, de que las plataformas del litoral ya no compete a la comunidad autónoma, sino compete al Ministerio, y que precisamente ha habido un acuerdo de hace muy poco, que era en el decreto, que tenían 6 años de exploración y prospecciones y que no han acortado a 3, y que este año, 2013, es cuando pueden empezar precisamente las prospecciones ya, o sea, las perforaciones en Cádiz. Entonces, aunque en lo que es el territorio andaluz no os podáis pronunciar todavía, sí echamos de menos desde la plataforma andaluza libre de fracking que no os pronunciéis con respecto a lo de Cádiz, que es muy posible que en lo que queda de año se hagan ya las prospecciones. Gracias. En eso no te puedo decir nada, ¿no? A mí me gustaría hacerle una muy breve, brevísima puntualización
a la cuestión que ha planteado, el supuesto práctico que planteaba José Manuel de una solicitud de acceso a información ambiental dirigida al órgano ambiental cuando la información parece ser que está en el órgano sustantivo. ¿Se me escucha ahora? Sí, ¿no? Que bueno, una puntualización sobre lo que planteaba José Manuel de la solicitud de acceso a información cursada al órgano ambiental cuando es el órgano sustantivo quien parece ser que tal. Entonces, que la tiene, ¿no? Parece ser que lo redirigís a que, o le invitáis a que vaya al órgano sustantivo para que plantee esa cuestión. Pero, a ver, es que la ley de acceso a la información ambiental da todavía un pasito más en esa cuestión y hombre, yo creo que la Consejería de Medio Ambiente debería hacer ese esfuerzo, hombre, por superar ese vicio. Y es que la propia ley de acceso a la información ambiental, en el artículo 10.2b, dice que cuando la información está en poder de otra administración o de otro órgano, es la propia, vamos, que es algo que ya de por sí planteaba la Ley de Procedimiento Administrativo, reconduce ellos mismos la solicitud hacia ese órgano ambiental, ¿vale? Hacia el órgano sustantivo. Y al margen de eso, y ya con esto termino, una cuestión que, hombre, el hecho de que haya funcionarios que en la aplicación del derecho se hayan visto desfasados, porque, bueno, una norma de la 27/2006, del año 2006 aquí, pues tal. A ver, pero es que el acceso a la información ambiental, es que hay una ley, la ley 3895, que ya regulaba el derecho de acceso a la información ambiental. O sea, ha calado por completo la ley del año 92, la 3092, pero parece ser que todavía no ha llovido lo suficiente desde el año 95 para acá para que cale el que la ciudadanía tiene un derecho de acceso a la información ambiental. ¿Por qué esa dilación de 3 años supone una fractura tan radical en cuanto a la asunción por parte del propio funcionariado y de las propias administraciones públicas en cuanto a cuáles son los derechos de la ciudadanía? La ley del 92 sí la conoce todo el mundo y una ley que se aprueba 3 años después, ¿no? La ley del... Ya, bueno, ya por supuesto, la del 2006 pues, será ciencia ficción. Es que no vamos a terminar nunca, Isidoro. Es fundamental. Venga, 10 segundos, vamos. El caso que yo estaba contando no era... Sí. El caso que yo he contado no era un caso, era un ejemplo que yo estuve copiando un informe, y cuando me harté de copiarlo porque tenía 16 folios, lo pedí por escrito y me dijo que no, que se lo pidiera a la otra administración porque no era un informe de medio ambiente, era un informe de minas. Pero yo estuve copiándolo en la delegación de medio ambiente y lo pido y me dicen que lo pida minas. Bueno, Juan Clavero primero interpreto que lo que él ha hecho en absoluto era un ataque contra el funcionario, sino más bien lo contrario, diciendo que el funcionario obedece órdenes de directrices políticas. Sí, pero que el funcionario le daría exactamente igual dar la información. Si le dicen da todos los papeles, pues daría los papeles, que en ningún caso ha hecho un ataque al funcionario, entiendo. Y luego lo otro que has preguntado en concreto, creo que te lo ha contestado Jesús, que era el tema de las actas, la solicitud en la... si servía o no, y te ha dicho que en el registro. Y allí me parece que no se había hecho ninguna pregunta, más bien un comentario sobre el tema de los ayuntamientos, los proyectos concretos. Ha dicho que vosotros redirigirla o contestáis directamente como en el caso de Isidoro. No, esto no lo tenemos. Búsquelo usted en innovación o le dices a innovación. La respuesta que hacemos, que es lo que dice la norma, es si tenemos la información, normalmente pedimos permiso por si hay afección de un tercero, eso que dice la ley para el suministro del dato, y suministramos la información si disponemos de ella. Si no disponemos de ella, que era el caso que estaba comentando, le decimos al solicitante quién tiene en su poder la información ambiental. Le dirigimos un escrito a quien debe de suministrar la información ambiental y la copia de la solicitud de la información ambiental, asesorándole sobre los derechos de acceso a esa información ambiental. Eso es lo que hacemos. Bueno, ya para terminar, y muy brevemente, de las preguntas que han hecho por internet han quedado... están todas contestadas salvo 2. Una que pregunta Víctor Ontanilla. Me gustaría que alguien me aclarara si tengo o no derecho a que la Junta
me informe sobre un expediente sancionador que le han abierto a una empresa por contaminar. Yo puse la denuncia y he pedido que me informen si se ha sancionado o no a la empresa. Me contestan que yo no tengo derecho a conocer esa información aunque haya sido el denunciante. ¿Es esto legal? A mí me parece un abuso. Gracias. Va a contestar Jesús. Y la última, que se la preguntan a Isidoro, que si no, no acabamos, a Isidoro directamente, es ¿qué proyecto le gustaría que fuera un ejemplo de información y participación? Jesús, tienes la palabra. Bueno, antes quiero hacer una precisión mínima sobre lo que ha planteado Juan Calero, que es que yo creo que es de libro. La no contestación a una alegación en un periodo de información pública es infracción a todas luces del 86 de la Ley 3092, del 86.3. Bueno, yo lo que digo, además, es que hay una recientísima jurisprudencia que anula por falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido las infracciones en periodos de información pública y especialmente la no contestación singularizada de alegaciones cuando se han realizado. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y además están anulando, de esta forma se están anulando incluso planes urbanísticos, planes de ordenación de recursos naturales, etcétera. Bueno, con lo de la pregunta que han hecho por Internet, que nos la hace Víctor Ontanilla, pues al que saludamos efusivamente desde aquí, pues es una pregunta muy técnica. Realmente habría que matizar muchísimo. La jurisprudencia hoy se inclina por entender que tiene derecho de acceso a esa información. Hay sentencias del Tribunal Superior del País Vasco y del Tribunal Superior de Cataluña en este sentido. De todas maneras, con la Iglesia hemos topado, porque ¿qué ocurre? Que digamos que es uno de los casos límites de legitimación. Yo entiendo que una asociación ecologista no tendría en ningún caso problemas de legitimación en este supuesto. Lo que ocurre que es que aquí, digamos, se topa con el sistema general de legitimación en derecho público. Entonces, técnicamente la respuesta sería, cuando se trata de un denunciante, yo distinguiría entre lo que es acceso a la información, que parece que habría pocas dudas de que tiene, y otra cosa es la posibilidad que tendría de impugnar la decisión de no sancionar o sancionar poco. Y en este segundo asunto ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, que desgraciadamente dice que salvo que haya acción popular reconocida, no habría legitimación. Yo haría una precisión última para completar el esquema, ¿no? Que es que siempre discerniendo de lo que es información ambiental a la que hay derecho y dos, posibilidades de impugnación de la decisión final tomada, habría que distinguir siempre si el denunciante es un mero denunciante o si es un denunciante cualificado. Porque si fuera un denunciante cualificado, también tendría legitimación para recurrir. Y esto, desgraciadamente, son supuestos muy desagradables que me veo en la obligación de contar en este momento. Pero esto está ocurriendo, por ejemplo, en dos ámbitos, que supongo que habrán llegado aquí al Defensor del Pueblo seguro. Uno es el de sanciones colegiales por mala praxis, y ahí entramos, desgraciadamente, destacadamente los abogados, pero los médicos también, caso prototípico de que se olvidan el reloj, el móvil dentro del paciente, y tiene unos dolores, no, parece una broma, pero desgraciadamente ocurre en la realidad. Bueno, y entonces cuando se va a sancionar, pues las cosas funcionan como funcionan y corporativamente el colegio no aprecia que, claro, si es un reloj de marca, ¿cómo van a sancionar? Bueno, total, que entonces, en esos supuestos tan dolorosos, el Tribunal Supremo ha cedido y ha dicho que el denunciante no está invocando un mero interés a la legalidad, sino que es un interesado perjudicado que tiene derecho a impugnar la decisión de no sancionar o de sancionar poco. Y también está ocurriendo en otro supuesto en el que ya no me parece que no se puede bromear, que es el de los accidentes laborales. Cuando no en normativa de prevención laboral el denunciante ve que no se sanciona a quien ha cometido una infracción en materia, con resultado lesivo, en materia de prevención de riesgos laborales. Asuntos en que, desgraciadamente, ocurren demasiadas desgracias. No sé si hemos contestado la pregunta, pero vamos, creo que sí. Es la técnica. ¿Te repito la pregunta o te...? No, la estoy repitiendo a mí mismo varias veces.
desde que la escuché, he estado intentando, desde que la dijeron por primera vez, pensar, verá, voy a hacer como la administración. Voy a entender que se me está preguntando que qué me gustaría, que qué proyecto me gustaría que fuera un ejemplo y no que cuál hay verdaderamente. A ver, que exista verdaderamente, no por lo que he dicho antes, porque es que yo creo que directamente la información ambiental debería de estar en Internet, ¿no? Y entonces, ahora mismo eso no existe, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos proyectos que hemos hablado también, siempre criticando mucho a la administración, hay muchas veces que a Ecologistas de Nación se nos envían los... Por eso también molesta más, porque si muchas veces te envían el CD directamente de unas empresas, porque de otras no. Empezamos con los tratos también discriminatorios de unas empresas y otras, porque eso existe. Y bueno, yo creo que es que todos, ¿no? O sea, todos deberían de facilitar la información en formato digital, que hoy en día se trabaja muy bien con ella, que los promotores supieran perfectamente cómo entregar la información digital para que fuera fácilmente separable por la administración. Me explico. Cuando los promotores supieran que los estudios de impacto ambiental directamente se cuelgan en Internet, ellos mismos, su estudio de impacto ambiental, pues quitarían todos los posibles datos personales, que no lo suele haber, ¿no? Pero, y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que cualquier, y por supuesto, mucho los proyectos de infraestructura. O sea, eso que ha dicho ya antes, los proyectos de infraestructura, creo que son uno de los que más tienen que tener indudablemente una calidad en la información ambiental, los proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Manuel quiere la palabra un segundo. Sí, yo es que no me resisto porque siempre denostamos, normalmente suele ser una actitud generalizada, ¿no? Las cosas que tenemos cerca. Y sí que me gustaría decir una cosa. No es verdad que en Internet no esté la información ambiental. Como tú has dicho, probablemente sea una simplificación, lo que has dicho. En Internet es conocido por todos los expertos en información que aflora el 7% de la información que hay. El 93% que está en Internet, la gente no la encuentra. Es lo que se llama la web profunda, ¿vale? Pero eso es generalizado, no solo para información ambiental. En el caso de la información ambiental, un estudio hecho por una ONG a nivel del Estado español coloca la información ambiental de Andalucía en la cabeza del Estado, por encima del Ministerio, por encima de Cataluña, por encima del País Vasco, por encima de Madrid, con una puntuación en cantidad y calidad superior a todas las comunidades autónomas. Entonces, hablemos del todo de la información ambiental, no solo del procedimiento y los expedientes, del conjunto. Simplemente quería decir eso. Bueno, ya sí que sí, quiero agradecer a todos los miembros de la mesa sus aportaciones, muy interesantes. Yo creo que ha sido una tarde muy productiva y yo creo que el encuentro aquí de las distintas partes siempre es muy productivo. Desde nuestra casa del Defensor del Pueblo, como es nuestra obligación, pues estamos abiertos a todas las partes, como siempre, para echar una mano en lo que podamos. Y yo creo que es muy bueno el encuentro administración, ecologistas, todas las partes implicadas en un tema tan importante como el medio ambiente. Así que agradeceros y a todos los que nos han seguido por Internet, agradecerles también el que hayan estado ahí y hasta la próxima. Muchísimas gracias.